En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Licenciado en Historia y excomparsista, el gaditano José Antonio Fernández realiza en Lápiz Rojo un amplio estudio sobre las formas de control y censura por las autoridades sobre el Carnaval de Cádiz desde 1900 a 1975. ¿Se puede decir, José Antonio, que la censura en el Carnaval de Cádiz es casi tan antigua como el propio carnaval? Hasta tan profundo no he llegado. Mi trabajo en este caso, pues, ocupa desde 1900 a 1975. Y sé que anteriormente existen coplas censuradas, pero claro, no he profundizado en ello. Pero se puede decir prácticamente que desde que existen letras que pueden ser tomadas como ofensivas, sí, pues prácticamente sí. El poderoso pretendía meterle mano, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido tu trabajo? Porque desde 1900 hasta 1975, eso es un montón de diferentes épocas para ir estudiando, ¿no? Sí, abarca un periodo muy largo, pero hay que tener en cuenta que desde que estalla la Guerra Civil, al año siguiente, en el 37, se prohíbe el carnaval y no tenemos ya carnavales, por llamarlo de alguna manera, sí, hasta el 48 con la fiesta de los coros gaditanos, o sea que son muchos años ahí en blanco, que no hay nada. Es verdad, como tú dices, son muchas épocas y cada una tiene sus características, ¿no? Y su historia, ¿no? El libro todavía tiene más recorrido, de hecho lo quiero convertir en la tesis doctoral, porque esto en definitiva es el trabajo fin de máster que lo quiere publicar como consecuencia de que este año se cumplían 80 años de la prohibición del carnaval, y por eso me parece oportuno que este año tendría que haber sido publicado. Tú te ocupas de la censura como tal, de los intentos de control, de las prohibiciones, de todo eso. ¿Todo eso fue también evolucionando? ¿Habría épocas en las que la censura era más civilina o en otros momentos más descarada? Sí, hubo una época, que fue la época, sobre todo los primeros años de la Segunda República, el 31 al 33, que bueno, la censura podía ser un poco más leve, ¿no? De hecho, esos años se escribieron letras bastante, para lo que se solían escribir, reaccionarias, ¿no? En este caso. Y luego, bueno, hubo épocas que no, la época de franquista, ¿no? En la dictadura franquista, pues hasta el vocablo carnaval estaba prohibido. O sea, con eso ya se dice todo. Claro, estamos hablando ahora desde nuestra época, lo vemos con otros ojos y habrá quien le sorprenda que hubo un momento en que uno prácticamente se jugaba la vida si se atrevía a escribir una letrilla de carnaval, ¿no? Claro, sí, de hecho, bueno, sobre todo me gustaría que esto lo tuvieran en cuenta la gente joven, sobre todo, la gente muy joven, que yo he comentado estos casos, ¿no? Y me han preguntado que es verdad que el carnaval se prohibió. Y claro, es verdad que se prohibió en esta época, en la época que yo trato, se prohibió en dos ocasiones, ¿no? Una fue en el 19, creo, sí, 19, y otra, la que ya sabemos, ¿no? La que tenemos más en cuenta, ¿no? Más fresca, ¿no? Y bueno, es verdad que parece mentira, pero con la libertad que tenemos hoy de cantar lo que nos da la gana prácticamente, que antes no se podía escribir ni cantar prácticamente nada, ¿no? Sobre todo nombrar a personalidades, disfrazarte de otras instituciones, como puede ser un disfraz de militar o de cura. Eso era impensable, incluso vestirte de mujer, impensable. También. Sí. La mujer no podía vestirse de hombre ni el hombre de mujer. Eso era, vamos, venían publicados en los bandos. Y se enfrentaban a penas serias, ¿no? Sí, se enfrentaba en principio, bueno, el que se enfrentaba a todo eso era el director de la agrupación. Anda, mira. El director era el primer filtro, el director era el cabeza visible y era el que se castigaba en el caso de que hubiera alguna letra o una historia, como algún tipo de disfraz, ¿no? Ofensivo, ¿no? El primero que tener en cuenta eso era el director. Ahí estaba el primer filtro, ¿no? Ajá. Decir, bueno, esto lo podemos cantar, no podemos cantarlo, si lo cantamos, ¿qué va a pasar? La mayor de las veces, sobre todo ya, una vez pasado ya el tramo de la guerra civil, los primeros años, ¿no? Era la prevención civil, pasar por la prevención, algunas multas, algunos arrestos, ¿no? Hay ejemplos, ¿no? Hay bastantes ejemplos.
En general, desde en la época que tú has estudiado, 1900 a 1975, el poder siempre tenía esa tentación de meter mano en lo que se cantaba en carnaval, ¿no? Sí, claro, sobre todo el poder prácticamente era la derecha más reaccionaria de la ciudad, ¿no? En este caso estaba la iglesia por medio también, todo eso eran los que querían que no se hablara de ellos, ¿no? Que no se hablara de los errores que podían haber cometido o que no se les tuviera en cuenta en las letras, ¿no? Uh-huh. De hecho hay muchas letras, sobre todo ya en época franquista, que eran porque claro, ya hubo gente represaliada, ¿no? Se tenía conciencia de eso, ¿no? Que había gente represaliada. Entonces, y de los castigos que podían ser sometidos las personas que escribieran letras o cantaran letras contra ellos, ¿no? Contra el poder. Entonces, bueno, pues sí se tenía bastante en cuenta, ¿no? Se tenía ese miedo, ¿no? De qué podía pasarme. ¿Y quiénes eran los censores? Es un tema que no estaba estudiado, ¿no? Sobre todo a nivel local, ¿no? Uh-huh. A nivel de carnaval. Porque claro, cuando hablamos de la censura no había un lugar, un edificio con una puerta que pusiera censura, ¿no? Sino que esto dependía sobre todo en la época franquista. En principio era el Ministerio de Educación y luego fue el Ministerio de Información y Turismo, ¿no? Entonces ya con el Ministerio de Información y Turismo pues sí se creó un organigrama de funcionarios que eran los que censuraban las letras, ¿no? Claro, no aparecen como censores. Claro. Tenían otros cometidos, pero eran ellos los que sellaban las letras, los que tachaban, ¿no? Pero como te digo, no había ninguno que tuviera el oficio. Censor, ¿no? Era, a nivel nacional pues había un aparato, de censores, ¿no? Que eran los lectores, con un organigrama desde arriba hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Estaban los lectores, ¿no? Eran los que solían leer la prensa, que era lo que se leía para ver qué se podía publicar y qué no. Y claro, eso lo vamos llevando, hablamos a nivel nacional, ¿no? Sí. Y cuando ya hablamos a nivel local, cada sitio habría su censura, supongo, su aparato censor. En este caso aquí, pues era la Delegación de Información y Turismo, y ellos eran los que se encargaban de eso. En esa época, cualquiera que quisiera cantar algo en carnaval en la calle, tenía que presentar previamente de qué se iba a disfrazar, y me imagino que incluso el repertorio que pensaba cantar, ¿no? Sí, tiene que presentar un boceto o anteriormente opciones, solicitud de inscripción para actuar. He encontrado, ya en época posterior a la Guerra Civil, pues he encontrado, venían ya con el boceto, pero anteriormente no había muchos bocetos, simplemente describían cómo iban a ir vestidos, ¿no? Y entonces pues decidían si esto era factible o no. Entonces hay un caso que era el de las criadas revoltosas, que llevaban una cofia, en fin, y eso no se lo permitieron, le tacharon eso y tuvieron que decidir otro tipo y entonces se llamaron los descuartizados. O sea que, en cambio, y en cuanto a las letras sí, había que presentar en 3 copias y entonces, bueno, pues pasaban los señores que se dedicaban a censurar estas coplas, las leían y decidían cuáles se podían cantar y cuáles no. Te podía tocar un funcionario que fuera de Madrid, otro de Valladolid, que no entendía de carnaval, que no sabía de qué iba esto, y cualquier cosa te puede censurar, o a lo mejor se le pasaba por alto, sin intuir ese doble sentido que podía tener la letra. Claro. Y había quien se arriesgaba aún así a ir de ilegal y no presentar los repertorios y cantar por su cuenta. Sí, por lo general siempre había algunas letras guardadas en el tintero que no se presentaban y siempre se cantaban en petit comité, digamos, dentro de lugares conocidos, con gente conocida. E incluso estaba la hipocresía de decir, vamos a contratar para un cumpleaños, para una fiesta que esté en mi casa, contratar a una chirigota y una vez que estén cantando, pedir, oye, cántame 2 coplas de esas verdes que tienes por ahí. Y las cantaban. De las prohibidas, ¿no? Sí, siempre había alguna. Con el riesgo que tiene que tener eso si no sabes quién te está escuchando. Claro. Entonces por eso te comento eso, que eran sabiendo que la gente que estaba ahí, pues no había peligro de denuncias, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Mucho. Criticamos mucho las cosas malas que tiene nuestra democracia y hacemos bien, pero por ese lado yo creo que hemos ganado bastante, ¿no? Hemos ganado mucho, la verdad que sí. Dígame, quitando que alguien te pueda poner una denuncia que siempre la había, ¿no? Había a lo mejor alguien a título personal que denunciar a X autor por escribir algo contra él, pero eso forma parte de una denuncia personal que después llega
con mucho en una pequeña sanción económica y poco más, ¿no? Pues muchísimas gracias, José Antonio, por este ratito de conversación y por este trabajo de recuperar toda esa historia que yo creo que no debe caer en el olvido, ¿no? Pues muchas gracias a ti, claro que no, eso de verdad que tiene que estar presente y que no vuelva a suceder, claro. Muchas gracias. Gracias.